Israel dice que su guerra con Irán está lejos de terminar. Gracias por acompañarnos en I24 News en inglés. Soy Nicole Sedek desde Tel Aviv. Esta noche estamos siguiendo lo más reciente en el día 16 de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Las fuerzas de defensa de Israel afirman que tienen al menos 3 semanas más de ataques previstos contra infraestructura militar, producción de misiles y redes de mando de Irán. Funcionarios israelíes dicen que solo hoy la Fuerza Aérea de Israel atacó más de 200 objetivos en todo Irán, pero funcionarios militares dicen que miles de objetivos siguen en la lista de ataques. El objetivo de la campaña no está sujeto a plazos, sino debilitar notablemente las capacidades militares de Irán y su amenaza a Israel. Aquí está la última actualización del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, el general de brigada Efi Defrin. El misil balístico, el sistema de misiles. Los misiles balísticos y lanzadores son la principal amenaza para la retaguardia israelí. Hemos atacado más de 700 objetivos de misiles en tiempo real. Reducimos los disparos y desactivamos más del 70% de los lanzadores de misiles balísticos. Todos los drones lanzados contra Israel han sido interceptados por la Fuerza Aérea. Cazamos misiles y lanzadores constantemente. Hemos atacado la red de defensa iraní, incluyendo sistemas de misiles tierra-aire, radares y otros del régimen. Este ataque da a la Fuerza Aérea libertad de acción para atacar en todo Irán con fuerzas sin precedentes. Atacamos el 80% de estos sistemas de defensa. Tras golpear estas baterías, avanzamos a la siguiente etapa, intensificando el daño a todos los sistemas del régimen. Primero, atacamos las industrias militares del régimen. Estos son los sitios utilizados para crear misiles balísticos, vehículos aéreos no tripulados, armas que encontramos en Gaza, Líbano y Siria. Atacar la cadena de producción retrasa y dificulta que el régimen se rearme en el futuro. Este es un daño que les tomará mucho tiempo reparar. Hemos atacado más de 100 de estos objetivos de producción. Cada objetivo tiene docenas de componentes diferentes, todos los cuales estamos destruyendo. Atacamos los mecanismos de control, cuarteles generales y personal del régimen. Eliminamos a miles de comandantes y soldados del régimen mientras operaban en cuarteles y búnkeres. Atacamos los mecanismos represivos del régimen, el Basish, la seguridad interna y los cuarteles de inteligencia. Hasta ahora, hemos atacado más de 500 objetivos de mando y control. Estos ataques debilitan la capacidad del régimen para atacar. El tercer objetivo fue el proyecto nuclear iraní, ya dañado tras la Operación León Ascendente. Atacamos infraestructura clave para que el régimen fortalezca y oculte su programa nuclear. Tenemos muchos acontecimientos para discutir durante las próximas 2 horas en esta transmisión especial, y me acompaña en el estudio para hablar de todo esto nuestro equipo de I24 News en inglés. I24 News en inglés, la corresponsal principal de Medio Oriente, Ariel Osran, así como el analista de seguridad, Jacob Lapin, conductor de la evaluación Lapin. Caballeros, gracias por acompañarnos en I24 News en inglés como siempre. Jacob, escuchamos la actualización del portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel sobre nuestra situación. Día 16 y la Fuerza Aérea de Israel sigue atacando objetivos en Irán. Pero ¿cómo se ve esto para ellos? Ya en la tercera semana y con las capacidades de lanzamiento de misiles muy degradadas, ¿cuáles son ahora las prioridades principales que Israel debe atacar? Creo que sí. Efi Defun mencionó la producción de misiles. Parece ser una prioridad mayor ahora porque eliminaron muchos lanzadores. Los sobrevivientes serán perseguidos y cazados, pero ahora hay un énfasis real en ir tras el complejo militar industrial iraní, con su capacidad, combustible, conocimiento, experiencia e infraestructura, no ha producido ningún misil desde el inicio de esta guerra. Eso muestra el tipo de daño que enfrenta su industria. El objetivo es que, al terminar la guerra, los iraníes no puedan producir misiles de inmediato. Les tomará tiempo y esos intentos, si el régimen sobrevive, serán visibles. Y creo que la verdadera pista aquí es que Israel no tiene intención de dejar que construyan otros 1,000 o 2,000 misiles y luego actuar. Creo que si empezamos a ver información de inteligencia sobre la reanudación de la producción de misiles iraníes, habrá muy poco tiempo antes de que los aviones vuelvan a dirigirse hacia el este. Eso será la nueva normalidad para los programas nucleares y de misiles. El régimen iraní debe quedar tras la guerra paralizado, destrozado e incapaz de proyectar poder mucho más allá de sus fronteras.
No se permitirá que el régimen iraní restablezca su apoyo a proxies terroristas, el anillo de fuego y otros pilares de su plan contra Israel, incluso si sobrevive. Entonces, Ariele, esos son los objetivos de Israel. ¿Y los de Irán? A 16 días de la guerra, ¿cómo actúan en el campo de batalla ahora? Irán tiene un solo objetivo, la supervivencia. Eso es lo que buscan lograr y están usando todos los medios a su disposición, todas las palancas de presión que tienen para aprovechar esa posición. Hemos visto esto en su decisión de atacar. Creo que el conteo actual es de 13 países, principalmente sus 6 vecinos en el Golfo. Podemos excluir a Omán porque ha sido menos afectado que países como Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. De hecho, hace poco tiempo, las Fuerzas Armadas iraníes emitieron un aviso de evacuación inspirado en las Fuerzas de Defensa de Israel a 3 zonas en Qatar, como también lo hicieron para zonas y puertos en los Emiratos Árabes Unidos, intentando maximizar el impacto de la guerra psicológica. El principal enfoque de las tácticas de presión de Irán está en el estrecho de Hormuz, diciéndoles a los países, para garantizar el paso seguro de sus embarcaciones con petróleo en esta vía estratégica, deben hablar con nosotros y obtener nuestra aprobación. Escuchamos declaraciones similares del ministro de Relaciones Exteriores de la India, quien confirmó conversaciones directas con Irán que permitieron el paso seguro de 2 embarcaciones el sábado, diciendo, es mejor, ya sabes, tratar con los iraníes que no hacerlo, y me ha funcionado, así que voy a seguir haciéndolo. Eso dijo en una entrevista para The Financial Times. Al final, esto podría, paradójicamente, beneficiar estratégicamente a Irán. Si logran someter a Occidente en el estrecho de Hormuz, podrían mejorar su posición estratégica en el futuro. Esto es en lo que ellos están apostando y esto es lo que Estados Unidos está tratando de alguna manera, neutralizar la presión de Irán sobre el estrecho de Hormuz, tratando de motivar a otros países a actuar porque también les afecta. Hasta ahora no hemos escuchado ningún anuncio de ningún país que haya decidido no necesariamente enfrentarse a las fuerzas iraníes en el estrecho de Hormuz, sino acompañar a los barcos que transitan por ahí. Así que por el momento parece que la presión iraní está funcionando. Si continuarán, si esto seguirá siendo beneficioso para ellos y cómo evolucionará, aún está por verse. Pero al final, los iraníes están haciendo todo lo posible aquí y enfocándose en la economía global, específicamente a través del estrecho de Hormuz. Bueno, mencionaste el objetivo de Estados Unidos en todo esto y ciertamente estamos viendo que la retórica desde Washington también está escalando. A medida que la guerra entra en su tercera semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está advirtiendo que las fuerzas estadounidenses podrían llevar a cabo ataques adicionales en la isla de Sharq, principal terminal petrolera de exportación de Irán en el Golfo. La isla de Sharq es clave en la infraestructura energética de Irán. Más ataques ahí afectarían los mercados petroleros globales. Irán amplía su respuesta regional, lanzando ataques con drones y misiles contra estados del Golfo e infraestructura energética, mientras continúa amenazando la navegación. En el estrecho de Hormuz, que es esa vía marítima estrecha por donde normalmente pasa una quinta parte del suministro mundial de petróleo, las amenazas disparan los precios de la energía. Vamos con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Mike Wagenheim, para conocer lo último desde Washington sobre la presión en el estrecho de Hormuz. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo recientemente una llamada telefónica con el primer ministro británico, Keir Starmer, para discutir la importancia de abrir el estrecho de Hormuz. ¿Algún detalle sobre esta llamada telefónica que puedas compartir? Bueno, es un resumen. Proviene del lado británico, nada aún de la Casa Blanca. Hay cierta acritud ahí, por decirlo menos, entre Trump y Starmer. El presidente Trump expresó públicamente su descontento por el retraso del primer ministro Starmer al ofrecer ayuda y asistencia con operaciones estadounidenses, al ofrecer recursos militares y apoyo durante esta guerra.
Starmer ahora está cediendo un poco y el comunicado del Reino Unido dice que están hablando sobre la situación en Medio Oriente y lo que está por venir aquí. Pero a menos que obtengas ambos lados de la historia, es realmente difícil evaluar exactamente dónde está esa relación, dijo Trump públicamente hace unos días. Escucha, ya es demasiado tarde ahora. Llegaste tarde, ya no necesitamos tu ayuda. Quizás se excedió, pero eso muestra cómo está la relación ahora. Pero al mismo tiempo, Trump está pidiendo una coalición de países para intentar abrir el estrecho de Hormuz. Que todos se unan contra Irán, por así decirlo. Y solo con la fuerza numérica y la cooperación, abrumar a Irán y obligarlos a dejar el estrecho y recuperar el control de esa vía fluvial crucial ahí. Quizá el Reino Unido pueda intervenir, aunque podría ser tarde. De cualquier forma, Trump está exponiendo el caso al mundo. Todos deben involucrarse ahora. Mike, en esta tercera semana de guerra, ¿los mercados energéticos están influyendo en el curso? ¿Esta consecuencia económica podría hacer que Washington desacelere o reconsidere algunos planes militares durante la guerra? Bueno, ya sabes, gran parte del enfoque está en los precios de la energía en Estados Unidos y cómo está afectando a Trump a nivel nacional y cómo está afectando a la administración a nivel nacional. En las encuestas para las próximas elecciones crece la presión republicana mientras avanza la guerra. Hay un factor aquí que no se pasa por alto, pero simplemente no se habla tanto de él en los medios estadounidenses. ¿Es la presión que vendrá o ya vino de los aliados del Golfo? Ellos no fueron abiertamente solidarios, pero tampoco críticos con la administración de Trump. En los primeros días de esta guerra, estamos empezando a ver algunas fisuras ahí. Y a medida que los países del Golfo reciben más ataques de los iraníes, especialmente en su propia infraestructura crítica y su propia energía, las exportaciones comienzan a disminuir hasta niveles mínimos. Eso también podría ser un factor importante en hasta dónde el presidente esté dispuesto a llevar esto al final. Mike Wagenheim con lo último desde Washington. Volveremos contigo más adelante en esta transmisión. Gracias. Quiero agregar otra voz a la conversación. Nos acompaña Joel Rubin, ex subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos y autor en Substack desde Washington. Joel, gracias por acompañarnos hoy en A24 News English. Te lo agradezco, Nicole. Gracias. Llevamos 16 días. Desde la perspectiva de Washington, ¿en qué fase de la guerra estamos? ¿Existe una estrategia de guerra coherente de aquí en adelante? Sí, Nicole, creo que Washington aún no sabe cómo responder esa pregunta. No tenemos claridad de la Casa Blanca sobre su objetivo final ni su plazo, y por eso vemos que el Congreso está luchando, enfocándose más en votos, que son más sobre enviar un mensaje que sobre política. Los medios lo cubren diario, hablando de los precios de la gasolina y cómo suben o bajan. Pero realmente creo que esta es verdaderamente la guerra del presidente y es una en la que él ha tomado el control total de la toma de decisiones al respecto. Desde mi perspectiva, creo que él aún piensa que está en las primeras etapas de la guerra. Así, eliminar la resistencia de Irán era la prioridad, atacando los objetivos duros que más preocupan. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde quiere llegar y cuánto tiempo esperará para ver si surge oposición o alguna voz alternativa en Irán, que luego pueda usar para decir que tiene una victoria en sus manos? Dices que es la guerra del presidente de Estados Unidos, entonces, ¿cómo coordinan con Israel, que combate a su lado? Hoy escuchamos a Israel. Aún tienen unas 3 semanas de ataques planeados en Irán. ¿Qué tan coordinados están Estados Unidos e Israel en estos planes de batalla? ¿Ese plazo podría ser más largo de lo que el presidente de Estados Unidos desea? Nicole, ha sido una operación conjunta extraordinaria que no se puede enfatizar lo suficiente. No creo que nadie en Washington que haya seguido este tema por años esperaba la coordinación operativa militar tan estrecha y ejecutada impecablemente entre Estados Unidos e Israel. Eso no significa que todos los objetivos sean iguales, ni que Trump no pueda decidir en 1 o 2 semanas que ya vio suficiente
y avisar al primer ministro. Siempre existirá la pregunta sobre los distintos objetivos a largo plazo, pero al final, cuando digo que esta es la guerra de Estados Unidos y la guerra del presidente Trump, es porque él tomó la decisión de realizar una acción que francamente el primer ministro Netanyahu había estado buscando durante muchos años con muchos presidentes y este decidió hacerlo. Cuando hablamos de que la guerra continúa, posiblemente por varias semanas más, ¿cómo se vería la victoria para Estados Unidos? ¿Qué sería una victoria clara para Donald Trump? Sí, creo que hay un par de puntos a los que realmente podemos prestar atención. Primero está la degradación total del ejército iraní, sus capacidades ofensivas y su habilidad para proyectar poder regional. El uso de misiles balísticos se ha vuelto una gran preocupación, por lo que debe ser superado y gestionado eficazmente. Y de nuevo, el material nuclear, eso también va a ser un factor clave con el que la gente evaluará el valor de esta acción. ¿Capturaremos el material nuclear enriquecido o no? ¿Dónde estará si no lo sabemos? Después del final, creo que habrá mucha preocupación sobre la efectividad a largo plazo. Y luego, por supuesto, la pregunta abierta sobre la situación en el terreno, el pueblo iraní. ¿Saldrán a las calles cuando cesen las bombas? Si lo hacen, los apoyaremos y atacaremos a quienes lo repriman. Y para ver si puede haber un nuevo gobierno en Teherán. Joel Rubin, gracias por acompañarnos hoy en I24 News English y por tu perspectiva. Bueno, de regreso aquí en Israel. En las últimas 24 horas, Irán ha lanzado varias andanadas de misiles hacia Israel. Esto activó las sirenas antiaéreas en el centro y sur del país, obligando a millones de israelíes a ir a los refugios. La policía y los servicios de emergencia dicen que al menos 8 personas resultaron heridas en los últimos ataques. Algunas de esas heridas fueron causadas por municiones de racimo. Vamos en vivo con Balik Sladim, corresponsal de I24 Noticias en Ramat Gan, uno de los lugares de los impactos. Balik, ¿qué sucedió exactamente desde donde estás? ¿Puedes describir la escena de más temprano en el día? Sí, como dijiste. En las últimas 24 horas estamos presenciando un aumento en el lanzamiento de misiles por parte de Irán hacia el Estado de Israel y específicamente hacia el centro de Israel. Y después de las andanadas nocturnas que no resultaron en daños graves ni personas heridas como resultado de ello, sin embargo, durante el día, especialmente cerca de las 2 p.m., una andanada de misiles que fue lanzada hacia esta zona causó muchos daños. De hecho, en Ramat Gan 8 lugares fueron dañados. Al menos una persona resultó herida en este ataque y su estado es relativamente, por supuesto, leve. Pero seguimos hablando de una andanada seria que causó impacto y daños en casas y edificios residenciales. También en Bnei Brak, donde estábamos antes, una persona que estaba en su auto no fue a un refugio. Aparentemente como resultado del vidrio que se rompió por la metralla después de la intercepción, por supuesto, eso causó heridas y él está en estado moderado. Una persona que estaba dentro del edificio que fue alcanzado nuevamente por metralla, él está en estado leve y el edificio mismo ha sido dañado. 8 departamentos diferentes, así que esto es, en última instancia, claro. Por suerte, nadie salió herido ni está grave, aunque se trata de muchos lugares distintos. Por esta bomba de racimo, muchas personas evacuaron sus hogares y están siendo trasladadas a hoteles en todo Israel. Y eso causa muchos problemas, por supuesto. Pero de nuevo, al menos en este día tan intenso, relativamente, por supuesto, todavía no estamos hablando de ninguna fallecidos ni heridos como resultado de la andanada de misiles de Irán. Cree, ¿ya recibiste las nuevas instrucciones del mando del Frente Doméstico? Sé que algunas cambiarán en algunas zonas, excepto en la central. Pero a partir de mañana, lunes por la mañana, ¿todavía se esperan esas directrices? ¿Y qué significa eso para los residentes de todo el país? Sí, bueno, en el sur de Israel, en municipios específicos, de hecho en el sur de Israel, no en todos, estamos recibiendo del mando del Frente Doméstico un poco más de apertura para que la gente se sienta aliviada, específicamente en cuanto a la apertura del sistema educativo. Pero a pesar de eso, estamos escuchando de municipios como Dimona, por ejemplo, o de otros también. Ellos
aunque cuentan con luz verde del Ministerio de Defensa para abrir escuelas y jardines de niños. Y los lugares que pueden abrir prefieren no hacerlo porque temen la situación y creen que no es suficientemente seguro. Y los propios padres tampoco quieren enviar a sus hijos a la escuela en esta situación. Primero, las directrices en partes de Israel siguen igual, no hay cambios en las demás áreas. Pero lo que sí está cambiando, y ya hemos hablado de esto antes, es en realidad el sistema de alerta temprana. Ha sido muy problemático que al lanzar el misil desde Irán recibimos la alerta temprana a una gran o en realidad a una amplia gama de municipios y diferentes pueblos en el centro, por ejemplo, también en el norte. Y eso hace que muchas personas se despierten, aunque ese misil en realidad no se dirija hacia ellos. Pero la precaución era por la posible interceptación y luego los fragmentos de esa interceptación pueden causar mucho daño y perjuicio. Pero los comandantes del Frente Interior ahora están diciendo que en caso de una interceptación, esos fragmentos pueden, por supuesto, causar daños. Pero el techo sobre la cabeza basta para prevenirlo o evitar daños graves. Por eso no van ahora a dar una alerta temprana para una zona amplia, sino solo para una zona específica hacia donde se dirige ese misil específicamente. Así que la gente realmente puede dormir bien por la noche y despertarse en la mañana para continuar con su vida diaria. Esta es la realidad aquí, y tras 2 semanas la gente debe acostumbrarse. Además, no dormir toda la noche y despertarse 3 o 4 veces es muy problemático. Por eso, el Comando del Frente Interior está cambiando el tema del sistema de alerta temprana. Esperemos que tengamos algunas noches más tranquilas y pacíficas, con un buen descanso para todos nosotros. Balik Sladim, con esas actualizaciones desde el centro de Israel, muchas gracias. Regresando al estudio, Yakov, aunque Irán lanza andanadas más pequeñas y menos frecuentes, sigue disparando hacia Israel. Si ninguna de las partes está mostrando señales de ceder en esta etapa de los combates, estamos viendo ahora un conflicto regional más prolongado. Eso podría durar no solo semanas, sino meses. Un proyectil disparado aquí, otro proyectil disparado allá. Soy bastante escéptico de que esto vaya a durar tanto tiempo. Hay varias razones para creer que no va a durar tanto tiempo. Ante todo, el presidente Trump enfrenta consideraciones que no son militares ni operativas, aunque ha dicho estar satisfecho con el ritmo de las operaciones. La semana pasada dijo que él decidirá y que la guerra terminará pronto. Eso ha dicho el presidente. Él es el comandante en jefe y, en cierto modo, el director general de la guerra, quien fijará el cronograma y decidirá cuándo terminarla. No veo que él termine y que Israel siga luchando. No veo esa situación. Él ya mostró que quiere ver el final de esto pronto, así que no podemos ignorarlo. Creo que estos son los puntos más importantes. Eso no complica si Israel si no ha cumplido sus objetivos, pero EU ya quiere terminar. No creo que sea una situación tan difícil, ya que la Fuerza Aérea Israelí ha logrado éxitos militares y operativos históricos. Ese debería ser el enfoque. Mucho más ahora que si el régimen caerá y cuánto durará. Al régimen se le está quitando la capacidad de amenazar la existencia de este país. El programa de misiles nuclear, sus aliados y cuartel general son lo más importante e inmediato que ocurre. Vemos una oportunidad que se está aprovechando. Los iraníes probablemente seguirán disparando aunque Estados Unidos e Israel tomen decisiones. Cuando eso ocurra, y no sabemos cuándo Estados Unidos e Israel cesarán el fuego, algunos preguntan qué impediría que Irán siga disparando. Creo que hay muchas razones que los detendrían. Recordemos que cada día que pasa están perdiendo enormes cantidades de capacidades y personal. Nosotros no, ellos sí. Los estadounidenses no, ellos sí. Por eso pienso que, como Estado, sin importar cuán radical sea el CGRI, preferiría hacer una pausa, reagruparse y estabilizar su régimen antes que seguir luchando. Soy escéptico de que los iraníes quieran seguir disparando, ya que saben que eso les traería un poder de fuego más devastador. Al hablar del escenario iraní, considero que el plazo no es indefinido, a pesar de lo que se dice. No será mañana, pero tampoco durará meses.
Soy muy, muy escéptico de que esto vaya a durar meses e incluso varias semanas. Soy bastante escéptico al respecto. Y Ariel, en cuanto a lo que Yakov está diciendo aquí, mencionaste que el objetivo principal en este momento es la supervivencia del régimen. Entonces, una pausa en esta guerra es algo que Irán realmente espera que suceda más pronto que tarde. Si eso implica la supervivencia del régimen, sí, aceptarán cualquier oferta, incluso cuando el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Basraqji, dice eso. O negando la afirmación de Trump de buscar un acuerdo, nunca pedimos negociaciones ni buscamos un alto al fuego. Eso es lo que esperan. Quieren presionar pausas. Si pudieran, presionarían detener. Al final buscan asegurar la longevidad del régimen. Con el tiempo recuperarán sus capacidades. Mientras este régimen siga en el poder, seguirán buscando la capacidad de ruptura nuclear y reconstruir su programa de misiles balísticos. Así que presionar el botón de pausa les permitirá respirar, reanudar su represión interna y reconstruir sus capacidades ofensivas. Quédense con nosotras en el estudio. Hacemos una breve pausa en I24 News y al volver hablaremos de Hezbollah, el brazo armado de Irán en la lucha. Hay más que analizar sobre posibles negociaciones. Lo revisamos aquí en I24 News. No se vayan. Hace poco tiempo, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos comenzaron operaciones de combate a gran escala en Irán. Las sirenas siguen sonando en todo el estado de Israel. Estamos viendo a decenas de personas que acaban de salir corriendo. Vamos a dar un paseo por el costado porque esto es increíblemente interesante ahora mismo. Irán ha atacado a más países árabes que Israel. Oh Dios, en serio. Atacan toda la región, pero eso les salió mal a los iraníes. Hezbollah made a very big mistake by attacking us. Tenemos la capacidad de aguantar mucho más que eso. Lo haremos. Gracias por acompañarnos en I24 News. Ahora en el Frente Norte se reporta posible diplomacia con Líbano, lo que sugiere negociaciones en unos días para acabar la última ronda de combates con Hezbollah. El canciller de Israel, Gidón Saar, niega esos informes. Escuchemos. Si el gobierno libanés y el ejército libanés quieren cambiar algo, deberían hacer algo para detener los ataques que está realizando Hezbollah desde territorio libanés. Hasta ahora no han hecho nada significativo para detenerlo. Por cierto, hasta ahora los ministros que están afiliados a Hezbollah son miembros del gobierno libanés. Así que todos estamos a favor de la paz y la normalización en el futuro, incluso con Líbano. Creo que el problema es que Líbano es Hezbollah. No tenemos disputas reales con el Estado de Líbano. Tenemos algunas disputas fronterizas menores que se pueden resolver bastante fácil, pero el problema es Hezbollah. Los combates en la frontera norte siguen con ataques diarios de cohetes y drones de Hezbollah y la intención de atacar objetivos más al interior del Líbano. Así que, mientras algunos actores regionales están proponiendo esta idea de diplomacia, por ahora el mensaje desde Jerusalén es claro. Primero, detengan los ataques, luego podemos hablar. Quiero traer esta conversación ahora al estudio todavía conmigo, Ariel Osran y Yakov Lapen. Ariel, tengo que decir, desde que la ministra de Relaciones Exteriores dio estas declaraciones, han salido cada vez más informes de que estas conversaciones van a ocurrir entre Hezbollah o Líbano e Israel. ¿Qué pensar del ciclo de noticias? ¿Existe alguna verdad aquí?
Mira, lo que podemos decir es que las conversaciones no van a suceder hasta que sucedan, eso es lo que sabemos con certeza, pero ha habido informes que indican que del lado israelí se espera que estas conversaciones ocurran en los próximos días. Esto es según 2 funcionarios israelíes citados por Reuters. Y por el otro lado, del lado libanés, hay informes del sábado que indican que el presidente libanés, Youssef Aoun, ha terminado de conformar el equipo negociador libanés que dialogará con Israel, diciendo que la acción de Aoun no está relacionada con la iniciativa presentada por los franceses, la cual, cito, ha abarcado más de lo que puede gestionar. Es una interesante indirecta para los franceses aquí y en este informe. Sin embargo, al final se entiende que en la situación actual, con Hezbolá atacando a Israel numerosas veces, solo ayer ellos se atribuyeron la responsabilidad de 47 ataques contra Israel. Es la cifra más alta en un solo día desde que reanudaron los ataques contra Israel la semana pasada. Será muy difícil para Israel entablar conversaciones abiertas con Líbano bajo estas circunstancias actuales. Y será aún más difícil que Estados Unidos presione a Israel para que detenga los ataques o participe en estas conversaciones. Ambas partes, en Beirut y Jerusalén, están dispuestas a participar en estas conversaciones. No hay enemistad entre el Estado de Israel y el Estado de Líbano. La única amenaza que enfrenta el Estado de Israel proviene del territorio libanés, pero se trata de una milicia respaldada por Irán. Y mientras sigan representando una amenaza para Israel y atacando activamente a su población civil, las negociaciones son complicadas, pero las partes están intentando trabajar tras bambalinas para tratar de encontrar mecanismos que permitan que este proceso avance en el futuro. ¿Qué tan cerca colabora Hezbolá con Irán? Sobre esta guerra, ¿cómo se coordinan Hezbolá y Teherán? Hezbolá, por orden de Irán, se involucró en la guerra y atacó Haifa con cohetes el 2 de marzo. Y desde entonces, de hecho, lo que hemos visto es que esos comandantes terroristas responsables de esa coordinación de la que preguntas en realidad han sido eliminados. Han eliminado a altos miembros de Hezbolá que estaban en contacto directo con la fuerza Quds del CGRI de varias unidades, cohetes, antitanques, Radwan. Existía la división Imam Hussein, integrada por miembros del CGRI y Hezbolá. Se encargaba de coordinar este tipo de actividades. El mando de esa división fue eliminado recientemente, por lo que ahora no pueden coordinarse operativamente de forma significativa. Cuando Hezbolá detecta alertas de misiles iraníes, lanza cohetes simultáneamente para confundir y saturar la defensa aérea. No les funciona bien, pero eso intentan. Creo que están operativamente aislados y no pueden coordinarse mucho ahora. En cuanto a cómo Estados Unidos está viendo esto, en lo que respecta a los objetivos más amplios de la guerra aquí. Quiero decir, Ariel, Estados Unidos está monitoreando este frente con Líbano porque ellos querían ver un acuerdo, ¿no? Querían ver a Líbano e Israel y a Hezbolá desarmado, pero en la etapa actual de esta guerra, ¿eso ha quedado relegado a un segundo plano? Bueno, había un alto el fuego en vigor desde el 27 de noviembre de 2024. En los 15 meses que han pasado desde entonces, Israel ha seguido atacando a Hezbolá y Hezbolá se ha abstenido de atacar a Israel hasta el lunes pasado. Durante ese periodo existía un organismo llamado Mecanismo de Supervisión, responsable de supervisar el alto el fuego. Para que Israel y Líbano expresaran sus quejas mutuas, ese mecanismo, liderado por un general estadounidense, sigue vigente. La cosa es que después de un periodo de 15 meses en el que solo una parte respetó el alto el fuego, o ya sabes, puedes decir que Israel lo hizo aquí, pero continuó, ahora nadie está respetando el alto el fuego. Así que el papel activo del mecanismo no, ya sabes, eso ha quedado de lado, pero sigue ahí, sigue vigente. Todavía sirve como interlocutor entre Israel y Líbano, así que este mecanismo no es, ya sabes, no se ha reunido desde que Hezbolá reanudó sus ataques,
pero es un organismo que se ha estado reuniendo cada par de meses. Así que esto sentaría las bases para llevar a cabo negociaciones, conversaciones directas entre Israel y Líbano. Porque fue hace apenas un par de meses cuando la parte libanesa introdujo en sus reuniones del mecanismo un elemento civil, un representante en nombre del gobierno libanés. Por primera vez no solo fue militar, Israel también envió un representante del Consejo de Seguridad Nacional y así esa fue de hecho la primera señal de que Israel y Líbano se están acercando a conversaciones directas a nivel político, no solo a nivel militar. Y así eso sentó las bases para lo que estamos discutiendo ahora mismo, la posibilidad de conversaciones directas y completas entre Israel y Líbano. ¿Este mecanismo aún funciona? Todavía existe, pero está activo en este momento tratando de reducir el nivel de escalada en Líbano. No está del todo bien. Seguiremos monitoreando este frente en los próximos días. Gracias. Sigan con nosotros en el estudio, aún hay mucho por comentar. Ya que la guerra de Irán no solo ha creado efectos secundarios en todo el mundo, sino que en realidad ha provocado una ola gigante de consecuencias económicas que afectan a los ciudadanos comunes. Intentando llenar sus tanques, estos residentes en Tailandia sienten el impacto en la gasolina. Las largas filas, la escasez y los precios astronómicos de gasolina han dejado a ciudadanos en Tailandia casi sin combustible. Preocupado, es preocupante que el diésel se haya agotado en varias estaciones. Manejo un camión de reparto diario, por eso me preocupa en este momento. Me preocupa que falte combustible. Parece que muchas estaciones se están quedando sin combustible. El diésel preocupa más, aunque hay otros combustibles. El gobierno tailandés congeló los precios del diésel desde el inicio de la guerra con Irán, pero esa medida termina mañana. Gasolineras limitando la recarga. Las ventas son mucho más altas de lo normal. La gerente limitó a los camiones a $150 por carga y los bidones a 13 galones. Los ataques de Irán a buques en el estrecho de Hormuz han sido devastadores. El humo negro es visible en este barco tailandés alcanzado. Rescataron a 20 tripulantes en botes salvavidas, pero 3 siguen desaparecidos y la familia de Aum espera noticias de su paradero. Mi hija me avisó que el barco de fue atacado y no lo encontraban porque estaba en la sala de máquinas. Rezo a los espíritus sagrados para que lo protejan y cuiden. Espero que él vuelva a casa. La Agencia Internacional de Energía dice que los ataques de Irán a los barcos en el estrecho de Hormuz han provocado más que solo un embotellamiento. La guerra ha causado la mayor interrupción en el suministro de petróleo y la liberación de 400 millones de barriles por la Agencia Internacional de Energía podría ser la única esperanza para normalizar la situación. Ahora, un vistazo a cómo se está desarrollando esta guerra en línea. ¿Está muerto Benjamín Netanyahu? ¿Tel Aviv se parece a Gaza? Estas son algunas de las narrativas falsas que se están difundiendo en línea durante esta guerra entre Israel e Irán. Joe Brown investiga la difusión de noticias falsas, su origen y cómo identificarlas. Benjamín Netanyahu murió y Tel Aviv quedó en escombros. Estas son 2 teorías de conspiración que han sido objeto de mucha especulación en las redes sociales últimamente. Ninguna de esas es correcta, pero forman parte de un patrón de información falsa sobre la guerra que circula en línea. Revisemos estas teorías, quién las dice y qué revelan sobre el estado actual de las redes sociales. Hablemos primero de la teoría sobre la muerte de Benjamín Netanyahu. Esto ha sido promovido por la agencia de noticias Tasman, vinculada a la Guardia Revolucionaria Islámica, que afirma que el primer ministro israelí fue asesinado en un ataque con misiles la semana pasada, y muchos más se han subido a esa versión. Un usuario de redes sociales. No hay ninguna base para esto. Una foto que supuestamente lo muestra mientras lo sacaban de los escombros fue alterada por inteligencia artificial. Netanyahu fue visto por última vez en Beit Shemesh, en la escena de un impacto mortal, el 2 de marzo, y en Beersheba, el 6 de marzo. Desde entonces, se cree que sigue cerca de un búnker por razones obvias. Aquí dio una conferencia el jueves pasado que generó muchas teorías conspirativas. Primero, no tiene 6 dedos, solo es una línea en su palma. Otra foto que supuestamente muestra 6 dedos en su mano izquierda, en realidad muestra 5.
Ambas cosas mostraban origen en inteligencia artificial. El primer ministro desmintió teorías conspirativas, asegurando que está vivo, tomando café y tiene todos sus dedos. Circulan docenas de videos falsos de Tel Aviv bombardeada, junto con acusaciones de censura de prensa por parte de las fuerzas de defensa de Israel y medios que ocultan la verdad. Si hablas con alguien allá o ves videos de las calles, verás que no es así. Un edificio en Tel Aviv fue destruido y decenas dañados. Si quieres ver cuánto ocultó la prensa, aquí estoy reportando para redes sociales y televisión de I24 News el día después de que cayó el misil, el 1 de marzo. Así que no lo están ocultando muy bien, pero eso no ha impedido que algunas personas digan lo contrario. Tel Aviv ahora parece Gaza, ¿cómo lo sé? Porque tengo amigos en Tel Aviv, en la calle Shank en Tel Aviv, cerca de la plaza Dizengoff Tel Aviv, y han estado caminando por ahí, y son ellos quienes me dicen con su propia boca que Tel Aviv ahora parece Gaza. ¿Cómo no iba a ser así? Ese tipo excéntrico con sombrero fedora es el político británico George Galloway, un hombre que ha dedicado su vida a difundir mentiras difamatorias sobre Occidente, haciéndolo en sus apariciones en la televisión estatal rusa e iraní. George, la calle Schenken está a 50 minutos caminando de la plaza Dizengoff. Debes bajar por King Joy y girar a la izquierda en Dizengoff. No es tan cerca. George Galloway rechazó debatir con Eilon Levy por ser israelí, así que dudo que tenga amigos en el centro de Tel Aviv. Pero eso no importa, ya que las redes sociales producen contenido masivo. No importa tener razón, solo ser ruidoso para que te noten. Equivocarte te vuelve más ruidoso. Así funciona el algoritmo de X, según su código abierto. Cada acción tiene una puntuación. Un me gusta vale 0.5 puntos y una respuesta. 13.5, es decir, 27 veces más. Que el autor responda a una respuesta vale 75 puntos, 150 veces más que un me gusta. Cuantos más puntos obtienes, más tracción consigue. Y con X monetizando publicaciones, puedes sacar provecho de esto muy fácilmente. Así que si respondes a una publicación, incluso solo para decir que claramente es falsa, eso hará que esa publicación se impulse. Y con la cantidad de contenido que alguien ve mientras navega por las redes sociales, la mayoría de las personas no tiene tiempo para verificar todo lo que ve. Su cerebro deja de dudar y lo toma como un hecho. Así se propagan las noticias falsas de forma cíclica y destructiva. Algunos aprovechan el algoritmo para ganar dinero rápido en redes sociales, otros lo hacen a nivel estatal. Para confundir la verdad y manipular el discurso público, esto no es un secreto. Ocurre hace una década. Con la guerra entre Israel e Irán, no puedo evitar pensar que ahora es más obvio y tonto. Entonces, ¿cómo puedes saber qué es real y qué no? Con los videos es más difícil, pero aún hay señales. Si algo parece raro, probablemente lo es. Observa bien y notarás cosas que desafían la física, como autos cambiando de forma. En cuanto a la desinformación factual, aquí es donde tienes que revisar y evaluar tus fuentes. Con los medios tradicionales o convencionales, tu reputación depende de la precisión. Este no es el caso en las redes sociales. En CNN Fox o I24 News, debemos superar verificaciones para asegurar que lo que decimos es verídico. En redes sociales, el más rápido gana, sin importar si es legítimo. Así que, si quieres noticias de las que estés seguro que son correctas, pon más atención a fuentes adecuadas, no solo a idiotas útiles que todavía usan sombreros de fieltro. Con la guerra crecen las preocupaciones por el aumento del antisemitismo y amenazas a comunidades judías globalmente. Surgen nuevos detalles del ataque afuera de una sinagoga en Michigan, donde el sospechoso disparó cerca de una escuela judía. El ejército israelí afirma que el hermano del atacante, un comandante de Hezbollah, fue abatido recientemente en Líbano. El incidente sucede durante un aumento de amenazas a instituciones judías en el mundo. Autoridades en Europa y América del Norte pidieron a comunidades judías reforzar la seguridad por el aumento de tensiones relacionadas con la guerra fuera de Medio Oriente. Ahora nos acompaña Yaakov Delal, del Consejo Asesor de Lucha contra el Antisemitismo en Línea, desde Tel Aviv. Vemos ataques y amenazas contra comunidades judías en varios países. ¿Ante qué debe estar alerta la comunidad judía actualmente? ¿Cómo pueden protegerse de este aumento? Bueno, obviamente es un momento muy tenso y de hecho va a motivar a algunas personas malintencionadas a hacer cosas malas. Primero que nada está la llamada defensa dura. Es asegurarse de que haya seguridad, asegurarse de que estás haciendo lo necesario para proteger a tu gente y tus instituciones.
Así que afortunadamente el personal de seguridad en la sinagoga en Michigan pudo repeler a los terroristas. Pero si no lo hubieran hecho, uno solo puede imaginar lo que él podría haber hecho. Así que obviamente la seguridad es lo primero y lo básico. Pero creo que llamar la atención sobre el hecho de que esto es inaceptable, que no empieza con un tipo comprando explosivos, empieza mucho antes de eso, es algo que creo que debe mencionarse. Y la atmósfera de odio, desde fotos falsas generadas por IA hasta teorías de conspiración reales, de las cuales hemos visto muchísimas desde el inicio de la guerra. Así es como empiezan estas cosas. Así que tenemos que ver no solo el final más o menos. Tengan cuidado, protéjanse, cuídense de los terroristas. Pero ¿cómo empiezan estas personas su camino? Sí, yendo a la raíz del problema, es decir, Jacob, quiero preguntar. Además, cuando a los judíos e israelíes se les dice, por parte del propio Consejo de Seguridad Nacional de Israel, que oculten su identidad judía en este momento, que se mantengan alejados de lugares de culto, escuelas judías, cualquier cosa que represente a Israel en el extranjero. ¿Qué mensaje reciben quienes intentan dañar a judíos e israelíes al pedirles que oculten su identidad? Sí, bueno, es una decisión muy difícil porque, por un lado, quieres mantener a la gente segura y ese es como el objetivo final y eso es lo más importante. El Pikuar Nefesh, salvar una vida, supera todo. Entonces, si necesitas ser más cuidadoso o menos expuesto, especialmente en este periodo, creo que está bien y probablemente ese sea un consejo razonable. Pero en general, la respuesta adecuada al antisemitismo es redoblar tu fe judía y tu identidad judía y simplemente ser judío y no sentir vergüenza. Entonces creo que tenemos que saber cuándo, ya sabes, en un periodo de tiempo muy específico, debido a una amenaza muy específica, tenemos que mantener un perfil bajo y creo que ese era el consejo. Pero en general deberíamos hacer lo contrario. En general deberíamos celebrar nuestro judaísmo y deberíamos estar orgullosos de ello. Porque de nuevo, mucho de esto es psicológico. Cuando tienes que de alguna manera pasar desapercibido detrás de una puerta reforzada, eso es una medida defensiva. Así, los terroristas y antisemitas ganan solo porque te obligan a ser más precavido. Entonces, cuando esto termine, celebremos nuestro judaísmo, celebremos a Israel y quiénes somos sin miedo. ¿qué pueden hacer las autoridades y gobiernos para celebrar el judaísmo y a los israelíes? ¿Qué más pueden hacer para que las personas expresen sus creencias en un entorno abierto y seguro? Bueno, creo que, ya sabes, en el lado defensivo, creo que la mayoría de los gobiernos occidentales están conscientes y están trabajando con las comunidades judías para mantener a las personas seguras lo mejor que puedan. Pero creo que donde deberían hacer más trabajo es en, ya sabes, celebrar el judaísmo judío, ya sabes, una semana, un día, un mes para celebrar el judaísmo. Y ahí es donde creo que se necesita hacer más trabajo. Creo que la gente debería celebrar su judaísmo de la manera que quiera. Eso es. Si es ir a la sinagoga, si es ir a una lectura de libros, si es cantar, o sea, si es usar, ya sabes, usar la kipá o llevar una estrella de David, de nuevo, cuando no es particularmente peligroso hacer eso. Entonces, lo que ha pasado es que, ya sabes, estamos normalizando un sentido de miedo, la sensación de guardar secretos, y eso no está bien. En una emergencia está bien, como cuando corremos a nuestros refugios. Aquí en Israel, la gente tiene que tener cuidado ahora. Pero cuando esto termine, volvamos a abrirnos. Y eso es, creo que los gobiernos locales deberían estar abiertos a eso y la comunidad judía debería presionar para que así sea. Jacob Delal, es un placer tenerte y conocer tu opinión sobre cómo enfrentar el antisemitismo actual. Muchas gracias. Gracias, de vuelta aquí en el estudio. Jacob, quiero preguntarte, ahora que tenemos esta nueva información de las Fuerzas de Defensa de Israel, que el hermano del atacante de Michigan era un comandante de Hezbollah. ¿Qué relación hay entre los grupos respaldados por Irán y los intentos de ataques antisemitas y terroristas en el extranjero?
Es un recordatorio de que Irán tiene una red global de terrorismo. En este caso en particular, esto no parece estar muy bien organizado. Esto parece básicamente un familiar de un comandante de misiles antitanque de Hezbollah que decidió, al menos en esta etapa, por su cuenta, lanzar un ataque terrorista contra un objetivo judío. Existen redes terroristas iraníes más organizadas y peligrosas en Occidente, especialmente en Europa, y el Mossad ya las expuso. Una unidad de la Guardia Revolucionaria iraní contrata criminales, incluso sin vínculos claros con Irán, para eludir al Mossad y les paga por vigilar comunidades judías. Recientemente arrestaron en Londres a una célula formada por iraníes y no iraníes. Vigilan y recopilan inteligencia antes de atacar. Es una amenaza real. El Mossad trabaja día y noche para prevenir la mayoría y lo logra. Si no, ya los conoceríamos, Dios no lo quiera. Es una amenaza constante que Irán opere redes terroristas y criminales en Europa y probablemente en Norteamérica. Irán apunta a objetivos israelíes y también a judíos como sinagogas y escuelas que están en su lista de objetivos. Así que están operando de manera idéntica al ISIS en cuanto a su deseo de atacar a los judíos donde sea que puedan en el mundo. Es una amenaza importante. ¿No podría esta guerra estar debilitando el control de Irán? O si son actores solitarios movidos por ideología, esto podría fortalecer al régimen, incluso si es débil. Definitivamente se está debilitando. Y esta es una de las grandes diferencias entre la red terrorista iraní y ISIS. ISIS es descentralizado, se enfoca en radicalizar y difundir la ideología yihadista y usa células autónomas locales para actuar. Así se ve ISIS actualmente. También existen otras organizaciones, pero en Irán todo está centralizado. Baja, regresa a la Guardia Revolucionaria Islámica, vuelve a los centros de mando y la Guardia Revolucionaria Islámica está siendo fuertemente degradada. Está siendo demolida, los comandantes superiores eliminados y están huyendo. Ahora la organización militar más poderosa de Irán es perseguida, huye y se esconde, lo cual es mucho. Así que esto definitivamente está debilitando y creo que debilitará la red terrorista iraní, pero tenemos que mantenernos muy vigilantes ante esa amenaza. Estoy seguro de que el Mossad colabora con agencias occidentales, policías y comunidades judías que trabajan con sus autoridades locales para mantenerse alertas ante esta amenaza constante. Sin duda esto sigue ocurriendo, sobre todo en guerras. Observamos el aumento y las fuerzas de seguridad europeas ya lo advirtieron, por lo que están en máxima alerta. Como mencionaste, también israelíes y judíos en el extranjero han recibido advertencias, especialmente para quienes están fuera del país ahora. Jacob Ariel, quédate con nosotras en el estudio, aún tenemos otra hora de cobertura en I24 News, mientras seguimos analizando todos los diferentes ángulos en los que esta guerra con Irán está teniendo impacto, no solo aquí en Israel, sino también en Estados Unidos, los estados del Golfo, los mercados mundiales de petróleo, el antisemitismo,